Bueno, gente, la cromatografía es un conjunto de técnicas muy variadas, pero que tienen más o menos el mismo fundamento. Tienen el mismo fundamento. Son técnicas separativas, por lo tanto, implica que los componentes de una muestra se van a separar a través de fenómenos físico-químicos entre dos fases. Para que haya una cromatografía, fíjense, en una cromatografía hay una fase estacionaria, esa es la muestra que va a ser separada en sus componentes. La muestra es colocada en uno de los extremos de la fase estacionaria, y una vez que está esto colocado así, se hace correr a través de la fase estacionaria una fase móvil, la cual hace que los componentes de la muestra vayan migrando diferencialmente a través de la fase estacionaria, separándose en sus componentes. Esto sería el fundamento básico de cualquier cromatografía. Ustedes después van a ver que la cromatografía hay diferentes modalidades, en las cuales nosotros vamos a ver de dos tipos. Una en placa de TLC, y la de TLC es la sigla de Thin Layer Chromatographic, o sea, cromatografía de capa fina. Y tenemos después las cromatografías en columna, que las cromatografías en columna adoptan una gran cantidad de formas, desde una columna de vidrio con un relleno de sílica gel para hacer una cromatografía de intercambio iónico, hasta una columna de cromatografía líquida de alta performance o HPLC para separaciones mucho más finas y también que tengan carácter cuantitativo. Por supuesto, en la cromatografía hay las modalidades de cromatografía permiten tanto identificar los componentes de la muestra, y en el caso del HPLC o la cromatografía en columna, también es posible separar y cuantificar esa muestra, o ese componente de la muestra. Básicamente en una cromatografía los componentes son, bueno, los componentes son la fase estacionaria. La fase estacionaria a veces fase estacionaria es la fase inmóvil por la cual la muestra va a migrar por cuenta de una fase móvil que va a hacer migrar esa muestra a través de la fase estacionaria. Así que los componentes de una cromatografía son tres: la fase estacionaria y la fase móvil. La muestra interacciona tanto con fase estacionaria como con fase móvil, y como todos los componentes interaccionan de manera diferencial entre la fase estacionaria y la fase móvil, es por eso que se va a generar
la separación de los componentes. Por otro lado, podemos tener un soporte que la fase estacionaria generalmente está adherida a un soporte, sobre todo cuando estamos hablando de cromatografía en columna. Las columnas cromatográficas del HPLC contienen un soporte que ese soporte es recubierto por una capa líquida de un compuesto que hace las veces de fase estacionaria, y que a su vez, bueno, entre el soporte y la fase estacionaria se forman un solo cuerpo, ¿no? Bien, entonces, habíamos dicho que la muestra va a interaccionar con la fase móvil y la fase estacionaria. El soporte simplemente lo que hace es soportar, o por así decirlo, fijar la fase estacionaria. Hay veces que el soporte está y hay veces que no. Por ejemplo, en una cromatografía en papel, la fase estacionaria es el papel y también actúa de soporte el papel. Eso es una cuestión que después en un ratito lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, los tipos de interacción que puede haber con la muestra y la fase estacionaria y la fase móvil pueden ser del tipo de adsorción, intercambio iónico. Y la adsorción no es otra cosa que la capacidad diferencial de cada componente de ser absorbido a la fase estacionaria a través de fuerzas intermoleculares, como puede ser fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, establecimiento de puentes de hidrógeno, generalmente establecimientos de enlaces débiles o de interacciones débiles entre los componentes de la muestra y la fase estacionaria. Como siempre, toda muestra, o sea, todo componente de una muestra tiene diferentes propiedades químicas. Las propiedades de absorción van a ser diferentes también. Entonces, van a ser más o menos absorbidos por una fase estacionaria. Y esa diferencia entre un componente y otro en la capacidad de ser absorbido por una fase estacionaria es lo que me va a permitir a mí separar un componente del otro en una muestra. Y obviamente la fase móvil lo que hace es acarrear los componentes de la muestra y las interacciones que se dan entre los componentes de la muestra y la fase estacionaria van a generar esa ilusión diferencial de cada uno de los componentes de una muestra. Bueno, después tenemos otros tipos de interacción con la fase estacionaria, como puede ser el intercambio iónico, la exclusión molecular, que no es otra cosa que una cuestión del efecto de tamiz molecular y que tiene que ver con el peso molecular y el tamaño molecular de los componentes de la muestra. Y después están los fenómenos de partición, que son estos que yo les comentaba, que en una columna de cromatografía líquida de alta performance, o HPLC, se da por la diferente disolución de las muestras en dos fases que terminan siendo dos fases líquidas, porque es un líquido soportado, o mejor dicho, adherido a un soporte que compite con la fase móvil por su
afinidad, por la afinidad por cada uno de los componentes de la muestra. ¿Ah? Bien. Gente, ¿alguna pregunta hasta el momento de cromatografía, sobre los conceptos básicos de cromatografía? No, profe. Bueno. Bien. Nosotros lo que vamos a ver hoy es son dos tipos de cromatografía. Una sería en cromatografía de capa fina, que generalmente la cromatografía en capa fina se da en estas láminas, se da en una lámina. Esa lámina puede ser de distintos materiales. Podemos utilizar papel, podemos utilizar membranas de acetato. Hay un montón de materiales que pueden ser utilizados como fase estacionaria en una cromatografía en papel, o sea, sí, cromatografía plana. ¿tá? Esto sería un tipo de cromatografía plana, mientras que existe la otra que son cromatografías en columna. Uno de los soportes por excelencia para cromatografía en capa fina son las capas de sílica gel o de alúmina que vienen específicamente para cromatografía en capa fina y que generalmente son utilizados en el laboratorio para diferentes fines. Por ejemplo, una de las utilidades que tiene la cromatografía en capa fina es el seguimiento de una reacción. Nosotros sabemos que una reacción tiene un reactivo y un producto. Nosotros podemos ir viendo la evolución de una reacción a través del tiempo, haciendo diferentes cromatografías en diferentes momentos donde se da la reacción, en el inicio, a la mitad de la reacción o al final de la reacción cuando ya no hay reactivo. Y ustedes van a poder ver una evolución en las diferentes placas, donde van viendo cómo se va formando el producto y cómo se va degradando el reactivo a través de las diferentes manchas del reactivo y del producto. Eso es una aplicación, generalmente es la aplicación que más se le da en bioquímica, para el seguimiento de una reacción. También es para identificar si se está generando o no se está generando un determinado metabolito a raíz de algún efecto fisiológico sobre un organismo. Entonces yo puedo ir evaluando a través de estas plaquitas si hay alguna transformación o hay alguna generación de algún metabolito de mi interés a medida que ¿cómo se llama? Ese organismo está bajo determinado efecto. Bien. ¿Qué implica una cromatografía en papel? Bueno, implica una lámina o capa fina donde va a ser colocada la muestra. La muestra, obviamente, esta sería la muestra, la que contiene los componentes que yo quiero separar, y una fase móvil que en este caso está representada por un solvente que está en la base de esta cámara. Esto es una cámara cromatográfica. Generalmente cuando se hace cromatografía en capa fina, se
la cromatografía se lleva a cabo en una cámara cromatográfica que eso que hace que permite que todo el ambiente donde se coloca la lámina esté sometida a los mismos vapores del solvente de corrida y sea un ambiente homogéneo para que no influya sobre la corrida cromatográfica. Entonces, generalmente se hace una marca en la lámina, se pica con la muestra en esa marca, y se coloca la lámina dentro de la cámara cromatográfica con sumo cuidado, de manera que el solvente de corrida quede perfectamente alineado con la base de la lámina, perfectamente alineado así en paralelo, y tenga una corrida, tenga una corrida homogénea, siendo que la fase móvil va a subir por la lámina por capilaridad. Entonces, sube la fase móvil por capilaridad a través de la lámina de la fase estacionaria. Entonces yo lo que tengo que tener mucho cuidado es que esa subida del solvente sea bien homogénea y que vaya en una línea. A ver, vamos a ver el proceso. Entonces, se pica la muestra, la lámina, se coloca en la cámara cromatográfica y fíjense que bien que queda la liñita del solvente, el cual va a determinar el frente de solvente, lo que se denomina frente de solvente. Sube por capilaridad, a su vez, cuando ese solvente sube por capilaridad, va arrastrando los componentes de la muestra que van a tener una interacción diferencial con la fase estacionaria y va a producir la separación de los componentes de la muestra. En este caso, nosotros tenemos la separación de 5 productos en la muestra. ¿Cómo voy a poder identificar cada uno de los componentes de esta muestra? Bueno, considerando que cada uno de estos componentes de la muestra va a correr de manera diferencial a los otros componentes, yo puedo, por ejemplo, podría, por ejemplo, colocar en este punto, el metabolito o el compuesto puro que yo quiero identificar, y obviamente este compuesto puro, que correría aquí a través de la placa cromatográfica, va a correr junto con el componente de la muestra que yo tengo. Y así yo voy a poder identificar si el componente de la muestra que yo tengo es el mismo componente que mi patrón puro. Generalmente cuando se hacen corridas cromatográficas en TLC, siempre se coloca, además de la muestra, se coloca un patrón, que es lo que yo pretendo identificar de mi muestra. Por ejemplo, yo tengo esto es una muestra de sangre. Si esto es una muestra de sangre y yo quiero identificar colesterol, yo puedo poner aquí en la misma línea colesterol puro, y al empezar la corrida me va a ir separando los componentes de la muestra y a su vez va a ir corriendo el colesterol hasta un punto
hasta un punto en el que termina la corrida. Esa posición que me determine a mí el patrón, va a ser la posición del compuesto que yo quiero analizar. Y si, por ejemplo, mi patrón queda acá, yo voy a saber que en mi muestra esto es colesterol. ¿Tá? Si yo tengo mi patrón que me dio una manchita por acá, en mi muestra, yo voy a tener a la misma altura una manchita que también me va a indicar que eso es colesterol. Por cada uno de los productos que se separan se puede establecer lo que se denomina el RF o la relación de frente de solvente. Eso se determina de la siguiente manera. Si nosotros colocamos una regla aquí y donde ponemos el 0 aquí en la base donde nosotros hemos colocado la muestra, cada una de estas manchas tendrá una migración diferencial que yo voy a poder medir. Y a su vez también el frente de solvente, también voy a poder medir hasta qué posición corre. Y esto me va a ayudar a mí a establecer los diferentes RF o los frentes de solvente, o mejor dicho, la relación de frente solvente. ¿Por qué? Porque cada manchita o cada componente de la muestra va a tener su característico RF. Y yo ese RF, o sea, relación de frente solvente, lo voy a poder calcular a través de una metodología bastante simple. Fíjense que, por ejemplo, el RF se define como la relación de la distancia recorrida por el soluto en cuestión, cualquiera de estos, sobre la distancia recorrida sobre el solvente, del solvente. Entonces, fíjense que en esta corrida cromatográfica, el solvente ha corrido 8 centímetros. Y, supónganse, vamos a tomar este componente de la muestra. Este componente de la muestra ha corrido unos 5,5 centímetros. Entonces, el RF de este componente, va a ser la relación entre 5,5 y 8, que es 0,625. Este RF es característico para este componente de la muestra. Si yo colocara aquí un patrón que tenga un patrón de un componente que yo conozca, por ejemplo, vamos a poner retinol, un componente, si este retinol puro que yo coloco acá tiene un RF de 0,625, yo puedo decir que en mi muestra esto es retinol. ¿Ah? Bien, y así se establecen los RF o la relación de frente de solvente de cada uno. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de cómo es una cromatografía en capa fina? No, profe. No, profe. Bueno. La cromatografía en capa fina es algo que ustedes van a poder hacer
en la primera parte del práctico, que es lo que corresponde a una determinada, bueno, es un ejercicio de cómo jugar con la fase móvil y con la y cómo la fase móvil influye en la corrida o en la separación de los analitos de una muestra. Generalmente nosotros vamos a jugar con la polaridad del solvente, de la fase móvil, de acuerdo a las características de nuestros componentes de la muestra. Y también de las propiedades que tenga la fase estacionaria. O sea, quiere decir que, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta tres cosas para establecer si una corrida cromatográfica me va a funcionar o no. Primero, las características de la fase estacionaria. Si tienen interacción o no con los componentes de la muestra. O sea, recuerden ustedes que la fase estacionaria debía establecer interacciones de algún tipo con los componentes de la muestra. Por lo tanto, la fase estacionaria va a tener una interacción diferencial con cada uno de los componentes que componen una muestra. Y a su vez, la fase móvil también va a interaccionar con los componentes de la muestra, y esa diferencia de interacción entre fase móvil y fase estacionaria es lo que va a determinar la separación de los componentes. Si, por ejemplo, vamos a simplificar un poquito el problema, si la fase móvil es un componente netamente no polar, si es un solvente netamente no polar, por el principio de lo semejante disuelve a lo semejante, los componentes de la muestra estarán más retenidos o estarán más en la fase móvil si los componentes de la muestra son componentes no polares. Obviamente que si la fase móvil es una fase no polar, como por ejemplo, una fase no polar sería una solución de benceno, un solvente no polar como el benceno. Si los componentes de la muestra se disuelven en benceno, porque son compuestos no polares, obviamente van a estar esos componentes más sobre la fase móvil que sobre la fase estacionaria. Por lo tanto, correrán mucho más rápido. Todo lo contrario, si nosotros tenemos componentes de la muestra no polares y uso un solvente polar como fase móvil, los componentes de la muestra van a quedar retenidos más sobre la fase estacionaria que sobre la fase móvil, y por lo tanto van a migrar más lentamente. De todos modos, eso ustedes los van a poder ver y van a poder jugar con la polaridad del solvente cuando hagan el ejercicio. Cualquier cosa, si surge alguna duda, ustedes ya van a poder plantear la situación. Esto es con respecto a cromatografía en capa fina. Después está la cromatografía en columna. En la cromatografía en columna, fíjense que... Bien. Fíjense. En la cromatografía en capa fina yo podía definir los RF para identificar cada uno de los componentes de la muestra. Los componentes de la muestra migran de forma
diferencial, entonces yo puedo agarrar, como es una capa fina, puedo medir la distancia en que ha migrado la muestra y el frente del solvente y poder identificar cada una de los componentes que forman la muestra. Ahora, cuando se trata de cromatografía en columna, en la cromatografía en columna, nosotros colocamos la muestra y no sabemos más qué pasa con la muestra cuando está dentro de la columna. Lo único que podemos saber sobre la muestra cuando hay una columna involucrada es qué es lo que sale primero y cuándo sale. Podemos establecer dos cosas: qué es lo que sale y cuándo sale. En una cromatografía en columna, la muestra está en la cabeza de la columna, empieza a moverse la fase móvil, y fíjense que cada uno de los componentes va a salir a un tiempo definido. Fíjense, vamos a volver a hacer la animación. Fíjense que al empezar a correr la fase móvil, se empiezan a migrar los componentes de la muestra, y a los 10 segundos sale el primer componente, a los 13 sale el segundo componente, y a los 17 sale el tercer componente. Estos tiempos que se llaman tiempo de retención, es una terminología bastante lógica. El tiempo de retención es el tiempo de que está retenida la muestra o el componente de la muestra en la columna. Estos tiempos de retención son definidos, o sea, pueden ser definidos para cada componente de la muestra. O sea, que si yo defino una fase móvil, por ejemplo, un solvente, puede ser acetato de etilo. Yo defino la fase móvil, defino la fase estacionaria, que puede ser un soporte de Cefadex. Defino la fase móvil, defino la fase estacionaria, establezco un protocolo para obtener mi muestra que sea homogénea. Entonces, bajo estas condiciones bien controladas, donde yo sé cuál es la fase móvil, sé cuál es la fase estacionaria, y tengo mi muestra bien definida y bien extraída, por así decirlo, yo puedo, a través de una técnica cromatográfica, hacer una separación en la cual puedo medir el tiempo de retención de mi analito, que es característico para ese analito, para ese componente de la muestra. Entonces, para las bolitas azules, el tiempo de retención era 10, y va a ser 10 siempre, para cualquier muestra, va a ser siempre 10, si establezco mi fase móvil y mi fase estacionaria. Para el componente amarillo va a ser 13, siempre va a salir a los 13 segundos, siempre y cuando yo siempre utilice la misma fase móvil, la misma fase estacionaria. Y el compuesto azul, las bolitas azules van a salir a los 17 segundos, siempre en las mismas condiciones. Y esto, ya aquí, en una cromatografía en columna, yo ya no defino un RF para identificar mi analito, sino que yo defino un tiempo de retención para establecer para identificar a mi analito. Bien. Entonces,
o sea, se ve bien clara cuál es la diferencia entre una cromatografía en capa delgada y una cromatografía en columna. En una capa delgada yo puedo incluso ver la evolución de la elusión de la muestra y cómo van separándose. En una columna ya no es posible ver eso, sino que simplemente yo voy a ver, o sea, voy a poder detectar lo que sale y voy a poder definir cuándo sale, y con esas dos yo voy a poder identificar al analito que estoy separando. ¿Ah? Entonces, en capa fina yo defino el RF. En una columna yo defino el tiempo de retención. Bueno, gente, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Bueno. Vamos a ver. Bueno, gente, entonces, a partir de ahora ustedes van a poder, van a hacer las actividades propuestas. Yo les voy a dar un tiempo, como solemos hacer en los trabajos de laboratorio virtual. La primera actividad, es separar los componentes de una muestra a través de un simulador de TLC. Fíjense que en el simulador, a ver, vamos a ver si lo puedo compartir, el simulador. ¿No? Bien, en el simulador ustedes tienen dos láminas cromatográficas de 2 TLC, y tienen dos solventes. Uno es el hexano y el otro es el etilacetato, y ustedes pueden jugar con las proporciones de la fase móvil, ¿no? Las proporciones de el hexano, recuerden que el hexano es un solvente netamente no polar, por lo tanto utilizar el 100% de hexano implica hacer una corrida cromatográfica con una fase móvil netamente no polar. Quiere decir que los componentes de la muestra, para que corran a través de la placa, van a tener que tener algún tipo de afinidad con lo no polar para poder avanzar a través de la fase estacionaria. Recuerden que el solvente de corrida, el solvente de corrida se define de acuerdo al tipo de muestra y al tipo de fase estacionaria que yo tengo. Si en la muestra mía yo quiero separar componentes no polares, yo sé que en mi muestra hay componentes no polares, y bueno, tendré que usar en la fase móvil un solvente que sea no polar para que pueda correr a través de la placa. Porque si yo utilizo o sea, yo sé que mi muestra tiene componentes no polares y utilizo una fase móvil polar, obviamente la muestra no se va a disolver
solvente, en la fase móvil, y por lo tanto no va a migrar. Va a quedar retenida por la fase estacionaria. Entonces, la idea es que ustedes en este primer ejercicio puedan jugar un poco con la polaridad de la fase móvil para que ustedes puedan identificar el tipo de muestra que tiene, o sea, el tipo de muestra que tienen. Si es una muestra que tiene componentes polares o es una muestra que tiene componentes no polares. Y de paso ustedes pueden ver cuál es la eficiencia de una separación cromatográfica utilizando diferentes solventes de corrido. Y utilizando sobre todo diferentes polaridades de corrido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, son las 18, son las 6:15. Yo les voy a dar tiempo hasta las 6:30, 7 menos 20, para que ustedes hagan la primera parte, o por lo menos la primera actividad en el simulador de TLC, respondiendo ahí todas las preguntas que se les plantean. ¿Está bien? ¿Les parece? Perfecto, profe. Bueno, entonces, sí, a las 7 menos 20, 18:40, nos volvemos a encontrar y hacemos y resolvemos la actividad. Bueno, profe. Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿cuál de los dos solventes que constituyen la fase móvil se considera el de mayor polaridad y cuál el de menor polaridad? ¿Qué contestaron ahí? El de mayor polaridad es el acetato y el de menor el hexano. Bien. Bien, y eso, o sea, y eso en la primera parte de la actividad, se iban a colocar en una de las cámaras cromatográficas 100% de hexano como fase móvil, y en la otra cámara 100% de acetato de etilo. O sea que una de las cámaras iba a tener un solvente de corrida y una fase móvil netamente no polar, y la otra iba a tener un solvente de corrida, una fase móvil netamente polar. Bien, dice, ¿se puede considerar que estos dos solventes son apropiados para hacer la separación cromatográfica? ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron a partir de hacer la corrida cromatográfica a través de estas dos experiencias, ¿no? ¿Qué colocaron ahí? Yo puse que no se puede hacerle la cromatografía porque no se separan los componentes. Ajá. ¿En cuál no se separaron los componentes? En el acetato. En el de acetato de etilo prácticamente no migraron, y en el otro, ¿qué pasó en el otro? No, no se movió. ¿En el otro no se movió? ¿Estás seguro? A Me ver. parece que sí. Claro, en el acetato es que migra. En Bien, hexano no. bien. A ver, voy a ver si... Claro. Acá está. Bien. El primer ejercicio. Papá. No, esto no era lo que quería compartir. Esto quería compartir. Ah, bueno, no es esto. En un segundo que ya consigo el...
Bueno, en el primer ejercicio tenía que colocar 100% de hexano y 100% de acetato de etilo. Comenzar el experimento y ¿qué es lo que se observa? Y se va observando que el solvente de corrida arrastra los componentes de la muestra, o sea, el acetato de etilo, el que tiene 100% acetato de etilo, la muestra corre junto con el solvente. Quiere decir que los componentes de la muestra tienen afinidad con el solvente polar. En cambio, no tienen ninguna afinidad con el solvente no polar. Fíjense que prácticamente la muestra quedó retenida en la fase estacionaria. ¿Ah? Esto es por lo que se dice que los semejantes disuelven los semejantes. Los componentes de la muestra aparentemente son componentes que tienen más afinidad por un solvente polar que por un solvente no polar. Por lo tanto, puedo decir que los componentes de la muestra son compuestos polares. Está bien, las condiciones cromatográficas no fueron buenas para la separación de los componentes de la muestra, pero ya por lo menos algo me dice sobre la muestra. Que, por un lado, los componentes de la muestra son compuestos polares, ya que se disuelven más en acetato de etilo que en hexano. Eso por un lado. Después, ¿qué más sigue? ¿Cuál es la pregunta siguiente? La pregunta siguiente dice, ¿qué polaridad tienen los componentes de la muestra? Obviamente, si pueden migrar utilizando un compuesto polar, quiere decir que la polaridad de los componentes de la muestra debe ser de alta polaridad. Y dice, ¿se podría distinguir los componentes de la muestra usando su RF? ¿A ustedes qué les parece? No. No, obviamente que no, porque no lograron ser separados los componentes de la muestra. Bien, en el segundo procedimiento cambiamos los solventes de corrida. A ver, ¿qué le estoy mostrando yo? ¿El cromatograma? Sí. En el segundo procedimiento se colocó se coloca como solvente de corrida o fase móvil, en una de las cámaras, una mezcla de hexano, acetato de etilo en una proporción 75 de hexano y 25 de acetato de etilo. Entonces, ¿cómo hago eso? Y hago así, de la siguiente manera. En este nosotros teníamos 100% hexano y 0 de etilacetato. Entonces ahora vamos a poner 75 de hexano y 25 de etilacetato. Quiere decir que el solvente de corrida ahora va a ser un poco más polar. Va a seguir teniendo características no polares porque tengo una mayor cantidad de hexano, que es el componente no polar del solvente, mezclado con un solvente más polar que el acetato de etilo en una proporción de 75-25. Esta es esta cámara cromatográfica. Dice, en la otra cámara, y de la misma manera, se colocará una mezcla de hexano, acetato de etilo, en una proporción 25% de hexano y 75% de acetato de etilo. O sea,
25 de hexano y 75 de acetato de etilo. Arranco la corrida cromatográfica y ¿qué es lo que me da? Y me da esa cosa. Ahora veremos qué es lo que sucede. ¿Esto lo hicieron? ¿Lo pudieron observar? Sí, profe. Sí. ¿Lo pueden observar? Bueno. Fíjense que ahora sí se pueden separar los componentes de la muestra. Y seguimos viendo que cuanto mayor es la polaridad del solvente, perdón. Se puede observar que cuanto mayor es la polaridad del solvente, más rápido migran los componentes de la muestra. Por lo tanto, volvemos a confirmar que los componentes de la muestra tienen características polares. Y que fíjense, cuando el solvente es no polar, cuando el solvente es no polar, la migración es más lenta. Pero aún así consigue haber una separación de los componentes. Cuando era netamente polar o era netamente no polar, los componentes no se separaban porque o quedaban muy retenidos en la fase estacionaria o se eluían totalmente en la fase móvil. Ahora cambiamos la proporción, cambiamos la polaridad del solvente de corrida y por lo tanto pudimos observar una migración diferencial de los componentes de la muestra que logró cierta separación de los componentes de la muestra. Entonces, a ver, habíamos dicho que ¿se puede ahora considerar que estos solventes son apropiados para hacer la separación cromatográfica de los componentes de la muestra? ¿Qué les parece? Sí. Claro. Y dice, ¿cuál de las dos corridas cromatográficas considera que ofrece una mejor separación? Explique y fundamente. A ver, ¿qué les parece? ¿Alguien se anima a tirar alguna hipótesis o alguna teoría? La 2, A ver. porque es más polar. Bueno, todo esto tiene un poco que ver, primero con la separación que yo, o sea, el grado de separación que yo quiera obtener. La rapidez con que quiera obtener la separación y la eficiencia que tenga la corrida cromatográfica. Fíjense que acá hay mayor dispersión de la muestra. Vamos a volver hay mayor dispersión de la muestra, por lo tanto, hay mayor dispersión de la muestra, por lo tanto no puedo definir bien un RF de esa muestra, porque fíjense que sale como alargada, y en ese sentido, me conviene más estas que son manchas bien definidas, en la cual yo puedo definir bien el RF, que estas que están más desparramadas. La idea de obtener una separación cromatográfica en TLC es que la mancha del componente esté bien definida. Que el RF pueda ser calculado sin mucho error.
Sobre todo si es que en algún momento yo voy a colocar un patrón acá, y esto me va a correr. A ver, si yo coloco un patrón aquí al lado, y esto me va a correr, si el patrón se dispersa y la muestra se dispersa, yo no voy a tener una buena definición de la mancha. En cambio, en esto sí tengo una definición mejor de la mancha. Si yo voy a comparar uno con otro, preferiría aquel que está más definido. ¿Ah? Además, otra de las cosas que sucede acá es que fíjense, uno de los componentes de la muestra sigue al mismo, o sea, sigue el mismo paso que el frente de solvente. En este caso, si yo tengo la muestra que corre al misma, ¿cómo se llama? Corre en la misma, a la misma velocidad que el frente de solvente, yo voy a tener que este RF es igual a 1, porque tengo que o aproximadamente igual a 1. La idea es que quede, que la mejor definición se da a la mitad de la placa. La mejor definición de los RF se da a la mitad de la placa. Por lo tanto, de estos dos, yo elegiría el que me los deja, el que me los define más a los a los componentes de la muestra, el que me lo define más, pero igualmente este corre poco y este corre demasiado. ¿Ah? Entonces, ¿cuál de las dos corridas cromatográficas considera que ofrece una mejor separación? Y la mejor separación, en este caso, es la que queda mejor definido la mancha. ¿Ah? En el otro se dispersa más la mancha y es más difícil calcular el R. ¿Se entendió esta explicación? Sí. ¿Sí? Bueno, la tercera pregunta dice, ¿podría distinguir los componentes de la muestra usando su RF? ¿Pudieron calcular el RF de cada una de en las dos corridas? Hola, gente, ¿pudieron calcular el RF? Bueno, parece que no. ¿Lo pudieron calcular, chicos? No. Bueno, gente, entonces el cálculo de la RF va a quedar como tarea. Esto es una cosa que se puede llegar a preguntar en el examen. Cualquier cosa lo vemos en alguna consulta en la clase próxima. Bien, y el tercer procedimiento, la cámara tiene 50%, colocar en la cámara de la derecha en una proporción 50 y 50, dejando en la otra 25 y 75. Bien, entonces, ahora vamos a tener una proporción de 50 y 50, y esto lo dejamos en 25-75. Partimos, iniciamos, y vamos a observar qué es lo que sucede. Bueno.
Muy bien. Seguimos teniendo, o sea, el que tenía mayor proporción de acetato, en uno de los componentes sigue corriendo junto al frente del solvente, y en el otro, que tenemos 50% de un solvente no polar y un 50% de un solvente polar, encontramos una proporción que deja más o menos, deja los analitos más o menos a la mitad de la placa y con una definición de la mancha bastante aceptable. Este sería la condición ideal, para, ¿cómo se llama? Para una corrida cromatográfica. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces estas corridas cromatográficas ofrecen mejor separación que las realizadas en el procedimiento 2. Y sí, son más o menos dejan los componentes de la muestra, o sea, separan los componentes de la muestra, permite separar los componentes de la muestra y seguidamente se puede definir bien los RF de la muestra. También, el segundo ejercicio dice comparar los RF que se obtuvieron con el de sus compañeros, calculen los RF utilizando una regla y compárenlos. Cualquier cosa lo discutimos en una clase próxima. La actividad 2 es una actividad, o sea, con esto terminaríamos lo que sería la actividad de cromatografía en capa fina. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Bueno, gente, entonces, ahora a continuación estaríamos haciendo la actividad número 2, que es cromatografía en columna. A ver, vamos a poner acá el simulador 2. Bien. Fíjense que en el simulador 2 simula una columna cromatográfica, que es esta que está acá. A ver, ¿dónde está el cursor? Bien, ahí está el cursor. Bien, la columna cromatográfica es esta que está acá, es una columna que tiene, o sea, es una columna de vidrio que tiene un relleno. Por acá aquí va a ser colocada la muestra y va a ser eluido la fase móvil. El relleno de la columna va a establecer la fase estacionaria y bueno, y por acá van a salir los analitos componentes de la muestra. Entonces, tengo varias cosas aquí para establecer y para elegir. Primeramente, acá donde dice la matriz cromatográfica, se está refiriendo a el relleno de la columna, o sea, a la fase estacionaria. Ahí el ejercicio les propone utilizar DAS celulosa, DAS celulosa. Bueno, ustedes van a escoger eso. Van a escoger los diferentes componentes de la muestra, que en este caso son proteínas, son diferentes tipos de proteínas. Por ser proteínas, están compuestos por aminoácidos y se les puede establecer a cada una de estas proteínas un punto isoeléctrico. Y obviamente, por tener un punto isoeléctrico, mucho va a depender el pH de la solución de elusión. O sea, la fase móvil.
¿Por qué? Porque, o sea, de acuerdo al pH que está en la fase móvil, va a ser la carga de la proteína que, o sea, de acuerdo al pH de la fase móvil, va a ser establecida la carga de la proteína en cuestión, la proteína de la muestra. Recuerden ustedes que si el pH de una solución está por debajo del punto isoeléctrico de la proteína va a tener una carga netamente positiva. Si el pH está al... ¿Cómo se dice? Si el pH, el valor de pH, es un valor igual al punto isoeléctrico de la proteína, la carga de la proteína va a ser 0, y si el pH está por encima del punto isoeléctrico de la proteína, la carga de la proteína va a tener una carga negativa. Eso ya lo vimos en las propiedades de las proteínas, de los aminoácidos y las proteínas. Entonces, fíjense que el relleno, el DAS, celulosa, ese que se propone en el ejercicio, es un relleno con una carga, con carga positiva. Es un relleno que en la resultante termina teniendo una carga levemente positiva. Quiere decir que todo lo que retenga la columna serán aquellos componentes con cargas negativas. O sea, estoy bien, sí. El relleno tiene carga positiva, retendrá los componentes de la muestra que tengan carga negativa, y obviamente repelerá el relleno de la columna aquellos componentes que tengan carga positiva. Por eso yo puedo jugar con el pH, si son proteínas puedo jugar con el pH para establecer diferentes cargas que sean o no retenidas por la fase estacionaria. Entonces, vamos a establecer el relleno de la columna, vamos a establecer la muestra, como dice ahí en el ejercicio, y después vamos a ir jugando con el pH del tampón de Lucian. Entonces, sin más, les voy a dar, son las 7:10, les voy a dar hasta las 7:30 y ustedes van a ir realizando el ejercicio. ¿Les parece? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Bueno, ¿les parece? Hacemos así, ¿alguna pregunta con respecto al manejo de este simulador? Bueno, si no hay preguntas, pueden iniciar a las 7:30, volvemos a conectarnos y ahí resolvemos el ejercicio. Bueno, gente, ¿qué pudieron hacer? Hola, ¿hay gente ahí?
Hola, ¿quedó algún alumno? Profe, Sí, diga. yo no entendía dónde nos fijamos las cargas que te da para cada componente. O lo A tenemos ver, que sacar de la gráfica. veamos. Primeramente, primeramente el ejercicio dice, habiendo escogido la fase estacionaria y la muestra, le generemos el tampón de elusión de glicina ácido clorhídrico de pH 3,1 para la primera corrida cromatográfica, ¿no? Bien. Describe lo que observa, o sea, ¿pudieron establecer todos los parámetros para hacer la corrida cromatográfica? O sea, ¿eligieron la matriz cromatográfica como es DAE celulosa? Sí, profe. Bueno. Sí. ¿Eligieron como componentes de la muestra la ovoalbúmina, la conalbúmina y la aldolasa? Sí, sí. Sí. Bien. Y por último, ¿establecieron cuál es el tampón de elusión? También. Bien. Fíjense que junto a las proteínas ustedes tienen dos parámetros, que uno es la masa de la proteína y el otro es el punto isoeléctrico. ¿Está? ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, con el punto isoeléctrico y el pH del tampón de elusión, ustedes pueden más o menos calcular la carga que va a tener la proteína en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, el primer ejercicio, primer procedimiento, dice, primeramente, ¿ha sido este procedimiento adecuado para la separación de los componentes de la muestra? ¿Qué les dio a ustedes? A ver, yo voy a elegir aquí la DA de glucosa, vamos a elegir la ovoalbúmina, la conalbúmina y la aldolasa. Bien, vamos a elegir el tampón de corrida. Vamos a cargar la muestra y a comenzar la cromatografía. Bien. Ahí salieron todos los componentes de la muestra. Bueno, ¿qué significa eso que les dio? Chicos, ¿qué es lo que estoy compartiendo? ¿El simulador o el práctico? El simulador. Simulador. Bien, entonces, ¿pudieron hacer eso? ¿Lo pudieron hacer? ¿Eso que hice recién? Sí. Sí, yo puse que no sería adecuado porque faltaría separar una proteína porque se pueden ver dos picos y tendrían que haber tres picos, un pico por proteína. Creo que es así. Perfectamente. Eso sería, o sea, para evaluar la eficiencia del método de separación, podemos decir que para estas condiciones nosotros no hemos podido separar las tres proteínas porque justamente dos salen juntas, que estarían en este pico, y la otra sale más separada. Fíjense, vamos a cargarla de nuevo a la columna. Fíjense que a medida que corre el eluyente, o sea, apenas salen estas dos juntas y después sale la otra. No hay una buena separación. Fíjense, a ver, ¿por qué será esto? Vamos a buscar el porqué. Dice, ¿qué carga le confiere a cada componente de la muestra el tampón de elusión utilizada como fase móvil? A ver, tenemos un pH 3,1.
¿qué carga le confiere o qué carga tendría la ovoalbúmina, considerando que el pH del eluyente es 3,1? ¿Qué pH tendría? Oh, perdón, ¿qué carga tendría? Positiva. Positiva. A ver, vamos a analizar. Si está por debajo del punto isoeléctrico el pH, quiere decir que tenemos una gran cantidad de protones en el medio. Todos los grupos aminos están protonados, todos los grupos carboxilos no están protonados. Quiere decir que la ovoalbúmina tiene carga positiva. ¿Ah? ¿Las otras tendrán carga positiva? A ver, gente. Las otras, la conalbúmina y la aldolasa, ¿tendrán carga positiva? ¿Cómo? Tienen carga negativa. ¿Por qué? Ah, no, perdón, estaba mirando al revés. Con carga positiva. Todas tienen carga positiva. Entonces, ahora la carga de cada una de las proteínas, ¿de qué va a depender? O sea, todas tienen carga positiva porque el pH es muy bajo y todos tienen puntos eléctricos por encima del pH del eluyente. Todas tienen carga positiva. ¿De qué va a depender entonces la carga? O la mayor o menor carga de la proteína. ¿Alguien se imagina? ¿Alguien se da una idea? Bueno, chicos, la carga, si más o menos consideramos que la ovoalbúmina, la conalbúmina y la aldolasa tienen una proporción de grupos aminos y de grupos carboxilos más o menos similar, podemos establecer que cuanto más alejado esté el punto isoeléctrico del pH, mayor es la carga positiva que tiene el componente. O sea, recuerdan que si yo variaba el pH, iba aumentando el pH se iba acercando al punto isoeléctrico, entonces la carga negativa, perdón, la carga positiva iba disminuyendo. Bueno, lo mismo pasa, algo por el estilo pasa acá. Cuanto más alejado yo estoy del punto isoeléctrico, cuando el pH del medio está más alejado del punto isoeléctrico, mayor es la carga positiva. Porque tengo que subir mucho el pH para poder neutralizar la carga de, ¿cómo se llama? Sí, poder neutralizar la carga de la proteína. Entonces, quiere decir que a este pH, la más positiva de todo va a ser la aldolasa. Vamos a tener una intermedia, que es la conalbúmina, y la menos positiva va a ser la ovoalbúmina. Considerando que la DAE celulosa es una matriz con carga positiva, el que va a estar menos retenido, es
es aquel que tenga la mayor carga positiva desarrollada a este pH, que va a ser la aldolasa. ¿Ah? Recuerden ustedes que si la matriz absorbente tiene carga positiva, repele todo aquello que tenga carga positiva, y por lo tanto, todo aquello que es repelido con carga positiva es arrastrado por la fase móvil, por lo tanto va a salir primero. Yo puedo decir que en esta corrida cromatográfica, estos dos picos que salieron juntos acá, corresponderían a la aldolasa y a la conalbúmina. Porque son las dos proteínas con mayor carga. Recuerden, cuanto más alejado, en este caso, fíjense que es un pH ácido, y cuanto más alejado esté del punto isoeléctrico, mayor va a ser la carga positiva. Y cuanto más cerca esté del pH, menor va a ser la carga positiva. Todos van a terminar eluyendo, solamente que estos dos van a ir eluyendo prácticamente juntos, y este va a ir un poco más retrasado porque tiene menor carga positiva. ¿Más o menos se entendió esto? Sí, profe. ¿Entiende? Bueno, entonces, dice, ¿qué componentes corresponderían a cada pico y que se observa en la gráfica? Y bueno, teniendo en cuenta esta diferencia, y teniendo en cuenta que la columna cromatográfica, la fase estacionaria, tiene una carga positiva, quien más va a ser retenido por la fase estacionaria es la ovoalbúmina, que tiene menor carga positiva, quien va a ser más retenido son la conalbúmina y la aldolasa, que son los que tienen mayor carga positiva. Esos son los que menos va a estar retenidos. Bien, seguidamente, en el procedimiento 2, fíjense que tenemos exactamente lo mismo, solamente que cambiamos el solvente de corrida a cacodilato a pH 627. Sería otro solvente de corrida, otra fase estacionaria, perdón, otra fase móvil. Solamente que fíjense ahora, el pH es de 6,27. Cargamos la muestra, comenzamos la corrida cromatográfica, y fíjense qué diferencia que hay con la anterior. Fíjense, tenemos la corrida cromatográfica, prácticamente los tres picos bien definidos, y las tres proteínas bien separadas. ¿Por qué será esto? Bueno, entonces, describe lo que observas en la gráfica y responde a la siguiente. ¿Ha sido este procedimiento adecuado para la separación de los componentes de la muestra? ¿Qué dicen ustedes? Que sí, profe. Que sí, o sea, se separaron perfectamente, tenemos tres picos bien definidos, cada una corresponde a una de las tres proteínas que tenemos en la muestra. Bien, ¿qué carga le confiere a cada componente de la muestra el tampón de elusión utilizada como fase móvil? Bueno, el pH es 6,7. ¿Qué carga tiene la ovoalbúmina?
negativa. La ovoalbúmina tendría carga negativa. ¿Ah? ¿Qué carga tendría la conalbúmina? Positiva. Levemente positiva, fíjate que el pH es 6,27, el punto isoeléctrico 6,3. Yo diría prácticamente que la conalbúmina, o que el pH está en el punto isoeléctrico de la conalbúmina. ¿Qué carga tendría eso? Neutra. Neutra, cero, carga cero. Y obviamente la aldolasa, ¿qué carga tendría? Positiva. Positiva. Entonces, estamos hablando que en esta columna de elusión, que tiene una matriz cromatográfica con una carga levemente positiva, tenemos que a pH 6,27 la ovoalbúmina tiene carga negativa, la conalbúmina tiene carga neutra y la aldolasa tiene carga positiva. ¿Quién de estos tres va a ser más retenido en la columna? El de menor punto isoeléctrico. O sea, el que tiene carga ¿de qué tipo? Negativa. Negativa. La ovalbúmina. La ovoalbúmina va a ser más retenido por la columna, porque la columna es netamente positiva, la ovoalbúmina tiene carga negativa, positivo o negativo. Se atraen, establecen una interacción iónica, mucho más fuerte, y por lo tanto va a quedar más retenida. ¿Cuál de estos tres picos es la ovoalbúmina? ¿El último? El último, esta es la ovoalbúmina. ¿Tá? Seguidamente podríamos decir que la conalbúmina, que tiene carga neta 0, es esta que está acá. Y la aldolasa es esta que está acá, porque la aldolasa tiene una carga neta positiva que no es retenida por la columna. Entonces es la que sale primero. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué componentes corresponderían a cada pico? Y ya tenemos que esta es la ovoalbúmina, que es más retenida por la columna. Esta es la aldolasa, es la menos retenida, y la conalbúmina que estaría ahí en el medio. ¿Ah? Por último, cambiamos el tampón de elusión a un tampón de glicina hidróxido de sodio a pH 9,4. Cargamos la muestra, comenzamos la corrida cromatográfica y vemos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos pH 9,4? A ver, ¿qué pasa cuando tenemos el pH 9,4? ¿Cuál sería la carga de todas estas proteínas? Negativas. Todas serían negativas. El pH está incluso por encima del punto isoeléctrico más alto. Todas serían negativas. Tenemos que la DAE celulosa es levemente positiva, quiere decir que todas las proteínas van a ser retenidas en mayor o en menor proporción por la fase estacionaria. ¿Ah? Bien,
sigamos con o sea, volvamos a hacer la corrida. Cargar la muestra, comenzar la corrida. Fíjense que que los tres componentes de la muestra tienen carga negativa, son mucho más retenidos por la columna, y fíjense que el primer pico va a salir acá por los 20 mililitros de elusión, de volumen de elusión, y los otros dos van a quedar retenidos en la columna por un buen rato. Fíjense que ya se me acaba la gráfica y todavía no salieron de la columna. ¿Ah? Es más, estos ni siquiera van a quedar registrados acá. ¿Se entiende? Fíjense que acá o sea, nosotros tenemos la gráfica hecha con volumen de elusión, o sea, los mililitros que van haciendo eluidos. Esto generalmente no es volumen de elusión, sino que es tiempo de retención. También puede ser tiempo de retención. Pero en general para una cromatografía en columna se puede utilizar, y es hasta más conveniente usar el volumen de elusión, porque obviamente el volumen de elusión es perfectamente medido. En el HPLC, en la cromatografía gaseosa, generalmente se utilizan los tiempos de retención. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos que todos los componentes, la ovoalbúmina, la conalbúmina, la aldolasa, tienen a este pH cargas negativas, son muy retenidos por la columna, y prácticamente la corrida se hace muy larga. Generalmente no es muy conveniente que las corridas tienen que tener el tiempo que tienen que tener. Cuanto son muy largas, se corre el riesgo de que la muestra se disperse, y que salga, en lugar de un pico, salga como una montaña, así. Y eso no es muy conveniente a los fines analíticos, a los fines de la determinación analítica de un compuesto. Por eso las corridas cromatográficas, si bien se optimiza no solamente la separación de los componentes, sino que también se optimiza el tiempo de corrida para que no se generen estos problemas de dispersión de la muestra. Cuando la muestra está demasiado tiempo dentro de la columna, tiende a expandirse y a esparcirse, a tomar mayor volumen del mayor volumen de la columna, cuando están muy retenidos. Entonces se empieza a dispersar la muestra, y por lo tanto hay menos definición del pico de la muestra. Bien, entonces vamos a las preguntas. ¿Ha sido este procedimiento adecuado para la separación de los componentes de la muestra? ¿Qué les parece? Que no, profe. Y no, o sea, separarse lo separó. El problema es que demasiado tiempo tardó. ¿Qué carga le confiere a cada componente de la muestra el tampón de elusión utilizada? Habíamos dicho que es, ¿qué carga le confiere? Son todas negativas. Son todas negativas. ¿Qué componentes corresponderían a cada pico que se observa en la gráfica? El único que se observa, el único que se observa es este, y correspondería ¿a quién?
A ver, ¿a quién corresponde? La aldolasa. A la aldolasa, exactamente. ¿Eh? O sea, son todas negativas, pero la menos negativa es la aldolasa, porque está más cerca, su punto isoeléctrico está más cerca del pH de dilución. Entonces este pico correspondería al de la aldolasa. ¿Cuál de los tres procedimientos crees que es el más adecuado para lograr la separación cromatográfica? ¿El segundo, profe? El segundo. Obviamente, en el segundo tenemos los tres picos bien definidos a un tiempo y a un volumen de dilución ¿cómo se dice? Adecuado. ¿Ah? Ya que no queda retenida la muestra en la columna y evita algunos fenómenos de dispersión. ¿Ah? Bueno, el ejercicio propuesto implica que ustedes agarren el simulador y empiecen a probar diferentes rellenos de la columna, ver a ver qué característica tienen, así como el DAE celulosa tiene cargas, o sea, es un soporte, o mejor dicho, una fase estacionaria con una carga levemente positiva, se podría investigar los otros rellenos de columna, a ver qué característica tienen y cómo van a generar la separación de los componentes de una muestra. Eso es un ejercicio para que ustedes lo practiquen en sus casas y ustedes después les puede llegar a surgir algún tipo de cuestionamiento. Bueno, gente, esto sería el ejercicio, el práctico de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? No. Bueno, No, profe. bueno, gente, profe. cualquier cosa, ustedes tienen el video, van a tener hoy el video a disposición de la clase y cualquier consulta, terminen de hacer lo de los RF y cualquier consulta que tengan la podemos ver en las próximas clases. ¿Les parece? Bueno. Bueno, gente, sin más, los saludo. Nos vemos la Bueno, próxima profe, clase. nos vemos. Bueno, Chao. nos vemos, chao. Chao, chao.